hacer un poquitico de auditoría de fórmulas, a pesar que ese tema estuvimos ya tratándolo antes de ayer o en la clase, no ayer, pero sí en la clase anterior, en donde vimos un poquitico de temas de formulación y poder validar cositas. Perdón. Bien. Antes de continuar con las diferentes herramientas, hoy vamos a trabajar, como les comento, unos temas que tienen que ver con seguimiento, origen de información y de cómo la información que tenemos podemos identificar en qué celdas podemos estar haciendo un impacto con nuestros datos. Por otro lado, vamos a realizar algo que se llama validación de datos. Es una herramienta que me va a permitir restringir el ingreso de información en celdas. Dentro de esa restricción, dentro de esa validación de datos, vamos a aprender a realizar listas, ¿ok? ¿Cómo se genera una lista? Les voy a enseñar 4 formas de hacer listas que espero que sean del provecho de ustedes. Uno de ustedes tiene o tenía 2007. ¿Quién era? ¿Me recuerda, por favor? Excel 2007. Había uno de ustedes que tenía Excel 2007. Dime. Yo tenía 97, pero ya. ¿97? No, 2007. Creo que había Sí, uno yo tenía, de pero ustedes. ya lo actualicé a 365. Ok, ¿y tú lo actualizaste siguiendo las instrucciones que te comenté? Sí, señor. Ok, perfecto. Y perdona, antes de continuar ya con la formación, ¿lo hiciste con qué usuario? ¿Con el de tu hijo de la Arandina? Creo que tú eras tenías un chico en la Arandina, ¿cierto? Sí, señor. Pues la primera vez que intenté no se pudo porque dijo como que no tenía autorización y pues intentamos nuevamente, ya nos dejó hacerlo con el usuario de él. Ya, denme un segundo, por favor. Profe Gaby, buenos días. Estoy ahorita en una clasecita. ¿Te puedo llamar sobre las 10:30 de la mañana? Listo, perfecto, gracias. Ok, perfecto, ¿no? Súper, porque ya te quedó súper actualizado entonces el equipo, ¿sabes? Y hago ese comentario general antes de continuar con nuestra clase. Cuando usted tiene la posibilidad de tener una herramienta de trabajo licenciado, tiene la gran ventaja que siempre va a estar actualizado, siempre, siempre. Todas las actualizaciones le va a llegar a su equipo, sobre todo cuando está licenciado. Entonces es una recomendación que yo les realizo, máximo cuando hay tantas formas hoy de utilizar la herramienta, por lo menos a título personal, como es el caso de utilizar las licencias que nos permiten los correos educativos. Entonces no lo dejen nunca a un lado y ojalá lo puedan realizar para ustedes, para sus casas, por lo menos. Bien. Entonces vámonos a revisar rápidamente unos elementos que tenemos acá. Vamos a ir, por favor, todos a la hojita ventas. Vamos a irnos a la hojita ventas y vamos a realizar lo siguiente. Nos vamos a ubicar en el valor de dólar, cualquier celda de valor de dólar, ¿ok? Y vamos en nuestra cinta de opciones, darle clic en fórmulas. Y en fórmulas vamos a buscar un grupo que dice auditoría de fórmulas. En ese de auditoría de fórmulas tenemos varios botones de los cuales ya les mostré uno que se dice mostrar fórmulas. Mostrar fórmulas le va a mostrar toda la formulación que tiene la hoja y eso le va a permitir a usted validar que todas las celdas cuando estén en este caso en una tabla de datos y demás esté debidamente formulada y que no hayan datos ingresados de manera manual. Que es una recomendación que les hago sobre todo cuando tienen tablas de datos o que ustedes reciben información externa ya precalculada y que usted la necesita para continuar su información. Entonces, primera forma de validar los datos cuando reciben cosas ya formuladas. 2. En auditoría de fórmulas vamos a encontrar 2 botones que van a ser muy importantes para nosotros que hacen parte de lo que estamos trabajando. Uno que se llama rastrear precedentes y otro botón que dice rastrear dependientes. Rastrear precedentes me va a mostrar de dónde viene la información o de qué celdas debe provenir la información. Y rastrear dependientes a qué celdas yo puedo afectar con mi dato. Entonces, lo primero que quiero que hagamos en la columna de valor dólar, en cualquier celda, es que le demos clic en rastrear dependientes. Cuando le vamos a dar clic en rastrear dependientes, van a aparecer
va a aparecer una línea, va a aparecer una flecha. En este caso, esa flecha y una línea punteada. Esa flecha me indica o me señala la celda o celdas que voy a afectar. En este caso, el valor en dólares me está afectando el valor en pesos que está allí, ¿sí? La flecha, la punta de la flecha a donde llega, me indica que esa celda se ve afectada por ese valor. Pero por su lado, sale también una línea punteada con un cuadrito como una hojita Excel. Quiere decir que hay otras celdas en otras hojas o inclusive libros que podrían estarse afectando por ese valor. Si yo le doy clic, doble clic en la flechita punteada, en la línea punteada, va a salir un cuadrito de diálogo que dice ir a. Por ahora no le vamos a dar ningún ir a ningún sitio de esos, solo me está indicando que efectivamente existe otros elementos, de hecho hay 5 elementos donde me está afectando, ¿sí? Uno de ellos es en metas y comisiones en la celda B7, C27, uno de esos. Vámonos a otro. Vámonos, por ejemplo, a valor en pesos, cualquier valor en pesos. Usted dele clic en cualquier valor en pesos y dele rastrear dependientes. Mire que sucede algo similar, ¿sí? Y en este caso, en nuestra hoja, nos está indicando que nos está afectando el contenido del descuento en pesos y el subtotalante de impuestos. O sea que esa celda va a afectar el resultado de esas celdas y al igual que la anterior, me afecta el resultado o el cálculo que yo tenga en otras hojas o libros. ¿Listo? Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta porque nos permite a nosotros empezar a hacer una trazabilidad de la información de lo que yo estoy calculando y que lo esté haciendo adecuadamente. Vamos ahora a quitar esas flechas. Allá en fórmula dice quitar flechas y le doy clic. Listo, le doy clic y quité las flechas. No me va a afectar mis cálculos, no me va a afectar el formato de mi hoja, nada. Solamente quito las flechas. ¿Listo? Bien, vamos ahora a otro slide. Vamos a mirar, por ejemplo, donde dice camioneta y automóvil. ¿Sí? Si usted pulsa la tecla F2 o le da doble clic, usted se va a dar cuenta de aquellas celdas que puedan integrar eso. En este caso solamente una celda, que es la celda M5. ¿Sí? Esa celda M5 es la que me está afectando esta información. Si yo voy a otra celda, por ejemplo, voy a la de descuentos en pesos. Cualquier número de descuento en pesos le doy F2 y también me va a mostrar las celdas. Lo interesante, y eso ya lo sabemos, porque lo hemos trabajado varias veces en Excel a título personal, y cuando yo edito la celda, se ponen en un color tanto la celda en mi fórmula como físicamente la fórmula donde está seleccionada. Por ejemplo, aquí tengo que en azul está la celda R4 y en rojo la celda S4. Ahora, el problema aquí no es cuando tengo 2 o 3 o 4 datos que tengo yo incluidos. El problema es cuando mi formulación depende de muchísimas celdas, 10, 15, ¿sí? Y cuando usted pulsa F2 para ver si está colocando lo correcto, pues se da cuenta que a veces se repiten los colores. Sí, pues realmente para nosotros pareciera que se repiten, para Excel no se repiten. Son colores diferentes, digamos que, por poner una palabra coloquial, son tonos diferentes. Sin embargo, si yo utilizo la función, voy a seguir aquí en descuento en pesos, de rastrear precedentes, Excel me va a indicar con una línea qué celdas o de dónde proviene la información. En ese caso, la flecha apunta a la celda que he seleccionado y hacia atrás voy a mirar diferentes celdas que tienen un puntico. Si yo sigo esa línea, voy a mirar de qué celdas provienen los datos que calculan mi resultado. De esa manera, si usted tiene, no sé, un listado donde tiene subtotales o donde tiene una serie de cálculos específicos y que para llegar a ese número usted necesita tener en cuenta ese resto de información, usted puede validar dándole clic en rastrear precedentes y poder verificar que efectivamente están todas las celdas que hacen parte de su cálculo.
sobre todo tenemos sumas o multiplicaciones o restas demasiado grandes, ¿vale? Bien, voy a quitar las flechas acá. Ahora, puede suceder cosas como esta. Me voy a ubicar en subtotal antes de impuesto. Y yo le voy a dar clic, por ejemplo, en rastrear dependientes. Si yo le doy clic en rastrear dependientes, puede suceder, como se dan cuenta acá, que esta celda está afectando a todas. ¿Por qué, por ejemplo, afecta a todas? Porque también hace parte del conjunto de información de la columna, ¿sí? Y entonces yo voy a mirar, bueno, sí, efectivamente hace parte de este resultado, ¿sí? Y al lado izquierdo veo definitivamente que aparece un cuadrito. Siempre que aparezca un cuadrito, es que o proviene de otro lado o yo estoy afectando información de otro lado, ¿vale? Si usted le da doble clic en la línea punteada, va a encontrar todo lo que se va viendo afectado. Ahora sí, si yo quiero mirar, por ejemplo, una celda en específico, pues yo puedo seleccionar aquí la información y ver en la parte de abajo en referencia a dónde va dirigida o se está afectando esa celda. Si quiero mirar ese resultado específico o esa celda que me está afectando, solamente selecciono y pulso aceptar. Y él me va a llevar a esa celda específica que sería en este caso la celda C8, que fue la que yo seleccioné de mi hoja metas y comisiones. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Bien. Ya está entendido entonces ese tema. Asumo yo que ya lo entendimos. Es una herramienta muy buena. Se me fue como la sonido. ¿Podría repetir? O sea, vi lo de las... cuando lo quitó, sí vi las fechas, pero no entendí. Bien, entonces, en la cinta de opciones fórmulas encontramos un grupo que dice auditoría fórmulas, ¿ok? Auditoría fórmulas está aquí arriba. Sí, ¿listo? Señor. Ahí vamos bien. Y tenemos tres botones importantes que para mí ya habíamos arrancado a ver uno, que era mostrar fórmulas. ¿Para qué digo mostrar fórmulas? Pues cuando yo recibo información, sobre todo cuando yo la recibo. Si yo soy consciente que yo hago la información de manera correcta y que todo lo formulo y que no le meto ningún dato solamente por cuadrar la cifra porque me salió un error o me salió muy bajito, sino lo coloco bien, hágalo cuando usted recibe información que viene formulada. Dele clic en mostrar fórmulas y pueda validar rápidamente en dónde colocaron un valor digitado, porque eso podía perjudicarles esos datos, ¿sí? Uno. Dos, tenemos dos botones adicionales, rastrear precedentes y rastrear dependientes. Con rastrear precedentes, cuando yo le doy clic en rastrear precedentes, Excel me va a mostrar una flecha hacia atrás, por ponerlo de alguna manera, donde la punta de la flecha señala la celda a la cual le apliqué rastrear precedentes. ¿Qué quiere decir eso? Yo quiero mirar qué celdas que hagan parte del cálculo están referenciadas. Entonces yo puedo mirar hacia atrás y veo que donde haya puntico azul en esa línea es porque de esas celdas efectivamente estoy generando un posible resultado hacia adelante, por decirlo de alguna manera. O sea, me están afectando mi resultado. Me están afectando mi resultado. ¿Ok? Bien. Ahora, ese es para rastrear precedentes. ¿De dónde viene? Pero, si yo digo rastrear dependientes, quiere decir que estoy afectando, quiero identificar qué celdas van a estar afectadas por ese resultado. Es decir, doy rastrear dependientes, como en este caso, me está diciendo, mire, todas estas celdas se ven afectadas por el valor que está ahí. Todas estas celdas. ¿Ok? Toda la hoja. Y adicional a eso, hay información que está en otra hoja que también está siendo afectada. ¿Vale? Si yo quiero saber cuál es esa información, hay una línea punteadita de una flechita negra. ¿Listo? Llevo el punterito del mouse sobre la línea punteada y le doy doble clic. Se abre un cuadrito que me dice ir a. Si yo selecciono cualquiera de estos elementos,
yo voy a ver que en referencia me indica en dónde. Entonces, por ejemplo, aquí me está diciendo básico para Excel, bla, 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 es el nombre del archivo. Y adicional a eso me indica, afecta a metas y comisiones, la hoja metas y comisiones en la celda C5. Si yo quiero validar esa información, solo pulso aceptar y él me lleva a esa celda. Entonces, mira, aquí me trajo esa celda, a la celda C5 de la hoja metas y comisiones del libro básico para Excel SAE grupo 6, 8, 10. ¿Sí? No me va a afectar el que yo tenga estas flechas, no me afecta el formato, no me afecta el cálculo. Solo es para hacerle una trazabilidad a esos datos. Con solo quitar flechas es suficiente. ¿Sí está claro hasta ahí? Sí, profe, gracias. Ok. Sí, señor. Recomendación, sobre todo cuando tengan datos muy grandes o ustedes estén haciendo una hoja de cálculo donde totalicen alguna serie de cuadros y necesiten totalizar estos cuadros que ustedes hayan hecho, pues esta es una forma de validar que efectivamente están todos los datos que necesitan. Bien. Pasemos ahora a la celda, a la hoja que dice instrucción PQRS. Profe, antes de que empecemos con otra hoja, es que estuve haciendo la tarea de buscar Okay. lo del VIP y dependiendo del tipo, el código y no me salía desbordamiento, entonces no sé qué fue lo que hice que no me daba. Bien, cuéntame en cuál estuviste trabajando, en la que están los nombres de los productos o en la que está automóvil y camioneta. Lo intenté hacer en los dos y me salía Listo. desbordamiento, entonces Listo. no sé qué me faltó. Vamos a ver, ¿qué querías hacer? Se supone que había que buscar la cantidad de VIP, pues no sé, si seguirlo desde lo VIP o desde el carro. Entonces buscar o sea, cuántos carros Electra fueron comprados por tipo de cliente VIP, tipo de cliente Junior. Perfecto, entonces tú estás hablando de cuántos. Entonces, ¿qué función Sí. debía haber utilizado? Pues yo puse sumar sí conjunto. Listo, entonces vamos por partes. Listo, entonces primero el sumar puntos y punto conjunto me suma valores. Y tú me acabas de decir de cuántos fueron. Entonces, ya entendí. Listo, Porque lo que arranquemos por ahí. es texto, no cantidad, sino texto. Entonces ahí lo que vamos a hacer es contar. Voy a hacer, mira lo que yo voy a hacer. Contar puntos y punto conjunto. ¿Por qué punto conjunto? Porque tenemos varios criterios. Listo. Contar puntos y punto conjunto. Ahora, dos criterios. ¿Cuáles son los criterios? Los tipos de clientes y, ojo, los nombres de los productos, no los códigos, los nombres de los productos. Entonces, vámonos por los tipos de clientes. Entonces, yo voy a tipo de cliente, voy a mi hojita ventas, ubico el tipo de cliente. A mí el tipo de cliente, aquí está. Columna L, punto y coma. Le voy a decir a Excel, vaya por favor y mire en esa columna que indica el tipo de cliente, cuántos VIP hay. Recordemos que si lo hacemos hasta ahí, me va a dar el total de clientes VIP. Pero yo como lo que necesito es saber cuántos Hyundai y Elantra le vendieron a los VIP, le ingreso el segundo rango. Entonces, punto y coma. Ojo, estoy haciendo lo que tú querías hacer, ¿sí? Entonces, ahora, señor. la segunda referencia, el segundo criterio, son los nombres de los productos. Entonces, me voy a ventas y busco la columna O. No sería la M, porque la M me da los códigos. Y en este caso estoy buscando por los nombres de productos. Punto y coma. Me voy a mis datos de informes y señalo el nombre del producto. Cierro paréntesis y pulso Enter. Me dice que fueron 11. Sí. Ahora, a mí también me da lo mismo. Perfecto. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Fijar las celdas. Listo, entonces ayúdame. ¿Qué tengo que fijar primero? Bueno, entonces tenemos que fijar la columna. Espérate, no, hay que fijar la fila VIP. No, El ¿Qué es tipo de lo cliente. primero que tenemos? ¿Qué es lo primero que tenemos que fijar? No, los rangos. Los rangos. Entonces señalo el rango 1 y señalo otro rango 2. Listo. Luego, lo que tú estabas diciendo. Entonces, por ejemplo,
El B37 hace parte, por lo menos yo acostumbro a hacer eso primero. Primero coloco ese tipo de formulación, primero la columna y luego la fila. Siempre lo hago así. Eso ya es, otros prefieren fila y luego columna. Ya esto es maña. No es que haya ese orden obligatorio, ¿sí? Y aquí el orden de los factores no va a cambiar el resultado. Ahora, ¿qué le va a colocar? Datos de informes. Entonces, ya sé que la columna B es la que debe quedar fija. Y le doy Sí, señor. 3 veces F4, ¿cierto? Sí, señor. Y el C36, que hace referencia al nombre, pues le doy 2 veces F4 para Fijar que la quede columna. fija la fila. Esa es la pila. La fila, la fila. Ya tengo acá y me voy para este lado. ¿Listo? Perfecto. Profe, una pregunta. ¿Listo? Eso es, señora. Porque, no sé, algo hice mal porque me está saliendo. Ah, no, espérese, ya creo saber qué pasa. Una fijación por ahí que te salió rara. Sí, Mm. porque me estaban saliendo solo rayitas. Sí, sí, sí. Si te salen solo rayas es porque te faltó fijar algo. Entonces, voy a tratar de llevar esto un poco a la realidad de ustedes. Por ejemplo, ustedes tienen no tipo de cliente, ustedes tienen tipo de activo. Y no tienen Hyundai Elantra, Hyundai Grand i10, sino usted tiene, no sé, por municipios, por departamento, por el administrador, por ejemplo, del bien. Entonces, ¿cuántos clientes perdón, cuántos activos administra cada persona por tipo de activo? Por RAN. Y pueden sacar esto, ¿sí? Y no hemos utilizado todavía siquiera una tabla dinámica, ¿ok? Cosas como lo que hicimos aquí arriba, un cuadro sencillo en donde teníamos unos nombres y teníamos unos productos. Supongo usted que usted tiene unos nombres que son administradores o inclusive son personas que están inmersas en un proceso de esta rama. ¿Cuántos tipos de bienes se tiene por cada persona o por cada proceso que se tiene? Entonces, son ejercicios que ustedes pueden trabajar en ese orden de ideas. Quejas, tipos de quejas, o sea, reclamos, tutelas, bueno, para hacer conteos de ese tipo de cosas. Entonces, este ejercicio perfectamente puede involucrarse dentro de su ejercicio diario. ¿Listo? Bien. Profe, una cuña. Señor. Yo siempre, como Excel tiene tanta capacidad de hacer operaciones, hay una cosa que no veo en las tablas y que yo siempre, con usted maña, son totales para tener una claridad del universo. Por ejemplo, aquí son 252 camionetas de vehículos. En las tablas, pues en este ejercicio uno no ve totales, pero es como una recomendación mía, siempre saber uno como el universo, tenerlo claro, porque pues como estas tablas generan tantos números, uno puede estar generando errores y no tiene un dato de control. Es como una cosa que yo siempre tengo en Excel, que es tener celdas de control para saber uno que eso todo está sumando lo mismo, que no está errado. Es como una recomendación, comparte esa experiencia. Bien, Gustavo, frente al tema, yo era muy amigo de hacer siempre eso, ¿sí? Pero resulta, y ahorita precisamente vamos a ver algunos ejercicios adicionales en los cuales, por ejemplo, entre otras cosas, vamos a utilizar, espero que hoy alcancemos a mirar las funciones de bases de datos. Nos vamos a dar cuenta que totalizar, o sea, digamos que eso se los comparto de esa manera, el estar totalizando las tablas no siempre es recomendable y eso solo lo vine a encontrar muchísimo después de la experiencia laboral, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que ustedes van a generar bases de datos como en este caso las ventas, ¿sí? Bases de datos como las ventas. Ustedes más adelante aprender a crear lo que les voy a enseñar, se van a dar cuenta que pueden fácilmente totalizar información de una manera muy sencilla, muy simple y muy confiable, muy confiable. Y desde que ustedes aprenden a aplicar adecuadamente la información, créanme que no van a tener ninguna inquietud, no van a tener problemas en ese sentido. Entonces, cuando ustedes tengan tablas de datos como esta, una base de datos llamada ventas, mi recomendación es jamás la totalicen, nunca totalizar las tablas de datos principales.
Totalicen los cuadros como dice no, Gustavo. no, ¿Sí? no, Total. no, la de datos principales no, porque se le aparece ahí, se enreda. Sí, claro. No, son Sí. estas para, o sea, uno tiene que tener como la noción del todo para saber que no está cometiendo, que no está arrojando errores. Es un Sí, poco digamos un como mecanismo en de control. el ejercicio que hicimos de sumar puntos, sí, en donde teníamos que se los hicimos ante pantalla, donde hay unos totales, y por ejemplo aquí tengo dos cuadros que tienen una lectura diferente, pero una forma de controlar que la información es correcta fue que los totales debían dar lo mismo independiente del criterio. ¿Sí? Un ejemplo es eso. Y en ese orden de ideas, pues los cuadros pequeños, pues a la hora del test son los que finalmente voy a totalizar. En eso estamos totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Listo. Vale. Ahora, es posible que ustedes puedan hacer, digamos, si ustedes ya tienen un gran elemento, pues inclusive a veces ciertos totales pueden estar sí plenamente, ¿cómo explicarme? Dejarlo un poquitico fuera de contexto porque se pueden añadir otros cuadros donde le resuman toda la información. Entonces yo sé que si aquí son 252, yo miro 15, 252, está perfecto. Yo miro aquí esta otra tabla, valido a 252, perfecto. Entonces, estoy también validando otra información sin necesidad de sobrecargar los datos. Ahora, si yo requiero, obviamente, el subtotal correcto, pues se hace, no hay ningún lío y me parece totalmente válido, sobre todo cuando necesito estar cruzando datos. Sobre todo en el cruce de información es donde necesito llevar muchos controles, como bien lo dice Gustavo. Gracias, Gustavo, por la observación y bueno, y pertinente tener. Oscar Mauricio. Ay, es que me dije Oscar. Gracias, Oscar. Gracias porque lo bauticé de otra manera. Bien. Vámonos entonces ahora a la hojita de instrucciones de QRS. Entonces aquí resulta que tenemos una serie de campos, ¿sí?, que indican qué información es la que yo debo tener y qué informarse allí, ¿vale? Esas instrucciones pues deben verse reflejadas en mi hoja que dice PQRS, ¿ok? En la hoja que dice PQRS. ¿Listo? Bien. ¿Qué quiero yo que suceda aquí? Esta hojita PQRS, ponerla grande, va a ser una especie de formulario para poder ingresar la información. Siempre hago la siguiente salvedad. Esto apenas es un ejemplo de lo que debemos aplicar para poder validar datos al momento de ingresar información en una celda. Este ejercicio apenas es la mitad de lo que yo hago en Excel avanzado al momento de generar macros que me generen listas acumuladas de información al momento de ingresar un dato. Infortunadamente, pues no hace parte de esta formación y casi que no alcanzamos. Si llegamos a alcanzar, con gusto lo muestro. Pero por ahora vamos a utilizar este ejercicio para aprender a utilizar la herramienta de validación de datos. Muy bien. La herramienta de validación de datos usted la va a encontrar en datos. Allá en la cinta de opciones de datos vamos a encontrar varios grupos de cosas, entre ellas una que dice herramientas de datos. Y en esa de herramientas de datos usted va a encontrar un botón que tiene un cuadrito con un chulito y un cuadrito con un signo como de prohibido. Ese botón es el botón de la herramienta validación de datos. Excel, de por sí, permite el ingreso de cualquier carácter en una celda, de cualquiera, ¿sí? Y en ese orden de ideas, cuando yo ingreso la información, pues puedo llegar a cometer errores. Yo puedo decirle a Excel, ojo, restringir el ingreso de información a una celda. Restringir el ingreso de información a una celda. Si una celda ya tiene datos y le aplico la validación de datos, esa regla no va a afectar el dato que ya se encuentra, porque ya fue ingresado, solamente para datos futuros, si yo tengo que sobreescribir algo allí. Vuelvo a reiterar, la validación de datos me permite establecer reglas, ¿sí?, para limitar o restringir el ingreso de información a una celda. Ojo, el ingreso. Si la celda ya tiene datos, esa variación de datos no se cumplen, esas reglas no se cumplen para los datos que ya están allí. Tengan eso muy presente. Bien.
Entonces vamos a empezar a restringir datos acá. Para la primera celda que se llama fecha, yo quiero colocarle para este ejercicio puntual, restringir la información, el ingreso de datos. ¿En qué sentido? En que ahí solo tiene que ir fechas. ¿Sí? Fechas, no puede ir texto, no puede ir un número cualquiera, sino tiene que ir una fecha. Y adicional a eso, necesito que la fecha que yo voy a restringir ahí no sea mayor a la fecha de hoy. O sea, tiene que ser menor o igual a la fecha de hoy. ¿Listo? Entonces, esa es mi regla, la que yo quiero. Porque esto es un formulario, un supuesto de formulario para poder ingresar PQRs, ¿sí? Peticiones, quejas y reclamos. Se supondría que yo no voy a ingresar una queja o una petición de mañana. Máximo las de hoy. Si es que tengo un listado o quiero ingresar como las de días anteriores, pues podría hacerlo desde ahí porque me lo permitiría lo que yo estoy pidiendo. Pero lo de mañana no se permite porque mañana no ha sido real. En este orden de ideas, voy a darle clic en validación de datos. Y cuando yo le doy clic en validación de datos, sale un cuadrito que se llama así, validación de datos. Y esa validación de datos me sale con 3 pestañas, configuración, mensaje de entrada y mensaje de error. La configuración es donde yo voy a darle la regla que voy a limitar la información al ingreso de mis datos. Entonces, criterio de validación. Todas las celdas en Excel dice cualquier valor. Permitir cualquier valor. Yo voy a desplegar y dice, miren, se puede permitir que solo ingresen números enteros o solo decimales, una lista, una fecha, una hora, el tamaño de un texto o personalizar. Para este ejercicio vamos a colocarle fecha. Cuando yo le doy clic en fecha, me dice datos, entre, ¿sí? Si usted despliega, va a decir no está entre, es igual a, es mayor que, es menor que, etc. Por defecto él va a aparecer como entre, por defecto. Y me dice fecha inicial y fecha final, si es que yo hago entre dos fechas, ¿sí? Yo solo permito que me ingrese información entre el 1 de junio y hasta el 30 de junio, listo, lo colocaría. Pero como para este ejercicio estamos colocando que solo se permiten datos menores o iguales a la fecha actual, entonces yo voy a definir aquí que sea menor o igual que, porque eso es lo que yo quiero. Ahora, ¿cómo le digo a Excel que tenga en cuenta la fecha de hoy, la fecha que estamos trabajando? Si yo tengo mi fecha de sistema perfecto, pues escribo la función igual hoy, abro paréntesis, cierro paréntesis, igual hoy, abro paréntesis y cierro paréntesis y pulso aceptar. ¿Listo? Si yo trato de escribir cualquier cosa y pulso enter, automáticamente me va a salir un error. Inténtenlo por favor hasta ahí. Vamos a datos, validación de datos, en configuración elegimos. Gracias. Sí, no, ahí lo que pasa es que les tengo ahí mostrado en la configuración mía para que lo tengan en cuenta. Vamos a datos, validación de datos. Vamos a permitir fecha. El doble paréntesis, ¿qué es? El paréntesis desocupado, pues. Así se escribe la función en Excel. O sea, es la estructura de la función hoy.
Sí, ese es, ya es la forma como Excel, hay que escribirle la función. Hoy, paréntesis, paréntesis. Abro paréntesis, cierro paréntesis. Esa es la estructura de esa función. No va nada dentro de la función. Cuando lo hacemos, igual, abro paréntesis, cierro paréntesis, pulso aceptar. Si ustedes intentan colocar cualquier texto, cualquiera, va a salir una información, dice en Microsoft Excel, este valor no coincide con las restricciones de validación de datos. El texto del error que se comete puede variar según la versión de Excel, pero sale un mensaje. Muchas veces ese mensaje pues no se entiende, y es más, sale una bolita roja, que en este caso con una X, sale reintentar, cancelar y ayuda. Definitivamente, de una u otra manera, no tenemos cómo decirle al usuario que ha cometido un error, ¿ok? En ese caso, lo que no quiere decir que no se pueda configurar. Entonces, vamos a ubicarnos, no nos vamos a ir a la celda C2, vamos a la celda C2, validación de datos, y allí en validación de datos, ustedes van a encontrar 3 pestañas, configuración, mensaje de entrada y mensaje de error. En el mensaje de entrada, que particularmente yo poco utilizo, pero pues tengo que decirles, es usted puede generar un mensaje muy sencillo en el que indica a la persona que debiera ir allí, ¿sí? Digamos que para este ejercicio podría caber, pero pues, sin embargo, la experiencia me ha dado que cuando usted tiene eso de manera repetitiva, porque se va a ver cada vez que se seleccione la celda, vamos a tener un problema, pues si usted selecciona mostrar mensaje de entrada al seleccionar la celda, vamos a tener un problema que radica en que cada vez que la persona ingrese ahí va a encontrar un mensaje y ese va a ser un distractor, ¿sí? Va a ser un distractor. Preferible siempre que usted haga un formulario, usted coloque unas instrucciones previas de qué debe ir en cada campo, es una sugerencia. Es mejor, desde la humilde experiencia, que le coloquemos un mensaje de error. Ok, vamos entonces a la pestaña que dice mensaje de error. Entonces el mensaje se va a mostrar si de alguna manera los datos que se introducen no corresponden a la regla. Excel tiene 3 tipos de errores, por decirlo de alguna manera. Uno lo llama estilo alto y es un círculo rojo con una X. En algunas versiones de Excel se llama detener o se llama grave, ¿sí? No se preocupen, es exactamente lo mismo. El nombre no me va a variar, no me varía la razón de ser de ese error. El otro estilo se llama advertencia, ¿sí? Y me muestra un triángulo amarillo con un símbolo de admiración, una advertencia. Y vamos a ir mirando en qué consiste cada uno. Un último dato es información, que es un círculo azul con una I. Entonces, alto. Cuando es alto, Excel me restringe ingresar la información. Me dice, usted no puede ingresar la información, ¿sí? Y me sale, reinténtelo o cancele. ¿Sí? Reintente o cancele. Como quien dice, o lo hace bien o no lo haga. ¿Listo? Esa es la advertencia. Con el de, perdón, ese es el de alto, detener o grave. ¿Listo? El de advertencia, me sale el que sale con un triángulo. Entonces, mire eso. Entonces ya Excel me saca otro mensaje y me dice, mire, ese valor no coincide con las restricciones, pero me da la posibilidad de continuar. ¿Sí? Entonces, con la advertencia estoy haciendo una salvedad, una advertencia frente a la posibilidad de cometer un error. Pero Excel me permite si continúo o no continúo y de manera predeterminada me tiene seleccionado el no. Con información, Excel
me va a informar que estoy cometiendo un error. Y ya no me dice ni sí ni no, sino dice aceptar. O sea, me está diciendo, usted está cometiendo un error, siga si quiere, siga. O cancele. Desde mi humilde punto de vista, yo considero que a Excel le sobran esos dos datos, esos dos tipos de errores, el de advertencia y el de información, le sobraría. ¿Sí? En el primero lo restringe al 100%, pero en los dos siguientes le está dando la posibilidad al usuario de continuar. Por lo tanto, considero, este es un punto de vista personal, que advertencia e información, uno de los dos sobra. Coloque advertencia y pare de contar, porque le está indicando a la persona que es posible que cometa errores. Para este ejercicio lo vamos a dejar en alto, alto de tener o grave, ¿listo? Y en el título vamos a colocarle error de fecha. Y en el mensaje de error le indicamos a la persona, ¿sí? ¿Cuál es la restricción o qué es lo que debería hacer para hacerlo bien? Por ejemplo, voy a colocar acá, por favor, ingresar fechas no mayores al día actual, ¿sí? Aquí en ese mensaje de error, usted no le va a colocar un memorial, no lo va a regañar, no va a copiar un procedimiento y pegarlo ahí, porque solo permite hasta 255 caracteres. ¿Sí? Le pulso aceptar, y si yo cometo un error, me va ahora sí decir, mire, es un error de fecha, ingrese la fecha no mayor al día actual. Sí. Si yo le doy reintentar e ingreso la fecha de hoy, me la recibe. Si yo coloco la fecha de mañana, me saca un error. ¿Listo? Inténtelo, por favor, y coloquen su mensaje. Por favor, me informan cuando ya lo hayan hecho. Listo. Listo. ¿Listo? Muy bien. Perfecto. Entonces, entendimos ese ejercicio con la fecha, ¿no? Entonces, este es un dato muy interesante porque usted puede restringir específicamente esa información. Vámonos ahora a quien recibe la llamada. Quien recibe la llamada en este caso, pues vamos a colocar para este ejercicio, pues quien lo llamaron, usted recibe la llamada y usted escribe, obviamente, sus datos. Yo procuro dar el siguiente ejemplo porque hemos pasado por eso en la vida. Entonces, cuando usted está nuevo en una empresa y tiene que llenar un cuadro de estos, entonces usted escribe su nombre completo. Está orgulloso de haber ingresado. Es todo el nombre completo. En la medida que va pasando el tiempo, usted genera cierta confianza en la forma en que escribe y en la forma en que genera información. Entonces, por ejemplo, ya pasa a escribir el nombre completo y ya no dice, en mi caso, José Hernán Castro Leguizamo, sino Hernán Castro. Pero sigue pasando el tiempo en que ya no se convierte en Hernán Castro, sino en H. Castro. Hasta que llega un momento en que usted ya no coloca H. Castro, sino HC. ¿Sí? Y resulta que de pronto el HC no solamente puede ser Hernán Castro, puede ser Héctor Cortés, o puede ser Hilda Cárdenas. Entonces, ahí ya perdemos el sentido de esa restricción de información que estamos colocando. En ese orden de ideas, ahora, colocar un nombre demasiado largo o demasiado complejo también puede generar errores, ¿sí? Por ejemplo, en el afán de escribir todo el nombre, de pronto se me olvidó una letra o se me olvida escribir siempre. Es que estoy escribiendo José Hernán Castro Leguizamo y termino escribiendo José Hernán Castro o Hernán Castro Leguizamo. A pesar que estoy escribiendo yo mi nombre. Entonces, para efectos luego de seguimiento de informes, va a ser un poco más complejo. Adicional que cada vez que usted escribe un texto, esos caracteres, esos bits que se van creando, van sumando en el peso del archivo. Sugerencia. En validación de datos, usted va a tener en configuración algo que se llama longitud de texto. Es decir, usted puede limitar los caracteres que se ingresen, los caracteres. Eso incluye números. Un número es un carácter.
Un número es un carácter, ¿sí? Si usted sabe que un NIP tiene determinada cantidad de caracteres y que no son más que esos, usted puede decir, mira, aquí tiene este número de caracteres sin puntos, por ejemplo, porque el punto me empieza a sumar. Entonces, ese tipo de cositas ustedes pueden jugar con la información, perdónenme por la palabra jugar, pero de esa manera puede configurar que la información que vayan a ingresar sea la que ustedes piden. En este caso voy a colocar que el mínimo sea 5 y que el máximo sea 15. ¿Sí? Entonces yo voy a pulsar aceptar. Por ahora voy a dejar el mensaje de error estilo alto y pulso aceptar. Entonces, si yo escribo HC, me dice, ojo, mira, aquí hay un error. Ah, bueno, entonces es contra HCL, que son mis 4 iniciales, no me sirve. Entonces voy a decir, es que ya aquí voy a ponerle todo mi nombre. Entonces, todos los caracteres de mi nombre superan los 15 que he colocado como límite. Entonces, venga, yo le coloco en casa. Ya me pudo. ¿Ok? Entonces, estoy limitando el tamaño de información que estoy ingresando. ¿Ok? Háganlo, por favor. Informen, por favor, cuando lo hayan hecho. Gracias. Profe, listo. Muy bien. Ya nos sirvió. Mire que ya tenemos 2 formas de restringir la información. ¿Ok? Ahora, vamos a restringir un nuevo elemento y es el NID. Resulta que nosotros tenemos una lista de NIDs. Una lista de NIDs. Esta lista de NIDs se encuentra en nuestra hoja cliente. Voy a ir a mi hoja cliente en ese momentito y les voy a mostrar. Los NIDs se encuentran en mi columna A, en la columna A. Lo que quiero hacer es que solamente para este ejercicio voy a recibir quejas de mis clientes. ¿Sí? Voy a recibir quejas de mis clientes. ¿Qué debo hacer? Generar una lista de esos NIDs. Voy a generar una lista de esos NIDs. Primera forma de elaborar listas. Primera forma. Vamos a validación de datos. Y en permitir, recuerden que debemos estar en la celda C4, ¿no? Vamos a permitir una lista. Cuando yo le digo a Excel que me permite una lista, por defecto me coloque omitir blancos y celda con lista desplegable. Vamos siempre a validar así, ¿ok? Que si tengo alguna celda en blanco, él no me la va a mostrar, me la omite. Y el origen, tengo 2 formas de hacer el origen. Una es yéndome a mi tabla clientes y seleccionar la columna A, que es donde tengo todos los datos, o la otra, selecciono el rango de mis datos, ¿ok? Con este ejercicio que acabo yo de realizar, cada vez que yo ingrese un nuevo dato en mi tabla, me toca modificar el origen. Pero si yo selecciono solo la columna, en este ejercicio, no importa cuando yo esté actualizando la información. Siempre va a estar actualizada, se va a incluir de manera inmediata. Si usted lo hace correctamente, después de haber seleccionado, en este caso, ir a cliente, seleccionar la columna A, pulsa aceptar. Van a darse cuenta que va a aparecer una flechita. Y esa flechita le va a mostrar la lista de todos los NIDs que están allí. La lista de todos los NIDs. ¿Listo? Háganlo, por favor.
Profe, también me sale NIT. Sí, claro, porque estamos leyendo todo lo que está en la columna. ¿Sí? Pues digamos que en ese caso el NIT no me influye, ni dice NIT, pero pues, digamos, para efectos del ejercicio, si lo quieren sin el NIT, pues les tocaría desde la celda A2 y de ahí para abajo. Pero si selecciono el título y yo sé que son los NIT, pues no hay ningún lío, ningún problema en que esté la palabra NIT, no me va a afectar la lista. ¿Listo? ¿Nos salió a todos? Sí, Okay. Sí, señor. Ok, perfecto. Listo. Ahora, si yo necesito saber cuál es el nombre de ese cliente que yo elegí allí. Ah, bueno, antes de hacerle la pregunta. Si usted intenta escribir cualquier cosa aquí, le dice que no. Escriba su número de cédula, no le va a aparecer nada porque no coincide con esos datos. ¿Ok? No coincide. Bien. Si me voy a la celda C5, yo necesito conocer el nombre de la persona que corresponde a ese NID. Ahí debo realizar una formulación. Ahí no voy a colocar ninguna restricción, pero sí voy a incluir una formulación. ¿Qué debo hacer ahí? Buscar B. Perfecto. Muy bien, apliquen el buscar B. Ya lo aplico yo. Vamos a buscar ese NID en mi hoja clientes. Les voy a buscar ese NID en mi hoja de clientes. ¿Listo, chicos? listo. Muy bien. Mauricio, ¿listo? Listo. Ok, perfecto. Antes de continuar, quiero que hagan una cosa. Váyanse al NID que usted colocó y pulse suprimir. No, cuando usted pulse suprimir, no va a borrar la lista, solamente quita el contenido. Y debe aparecer en un numeral N/D. Quiere decir que no fue encontrado. ¿Ok? Profe, Señor. yo tengo una duda, pues de pronto no la pregunté al principio. Sí. ¿Por qué buscar B si toca seleccionar toda la tabla cuando sé que, por ejemplo, en qué columna está? O sea, yo no sé si lo estoy haciendo mal. Yo pongo buscar B, el valor buscado, y cuando voy a la tabla, yo selecciono, si tiene 5 columnas, selecciono las 5 columnas. ¿Está bien No, está bien, o está está bien. O mal? sea, no, está bien. Lo que pasa es que yo seleccioné en este caso dos, pero Pero no importa si daría selecciono dos, digamos. Voy a explicar. Resulta que clientes, en este caso, ¿sí? En este caso de clientes, tenemos dos columnas importantes acá. O mejor, la tabla tiene 4. NID, cliente, antigüedad y tipo de cliente, ¿cierto? Yo Si seleccioné yo las 4. listo, pero leíste que de todo modo la columna de respuesta es la 2, ¿correcto? Sí, señor. Perfecto. Si yo selecciono la A y la B solamente, ¿cuál es la columna de respuesta? 2. La 2. Para este ejercicio no implicaría nada, a menos que el nombre del cliente estuviese por allá en la columna cuarta. ¿Sí? Si el NID se sigue manteniendo en la misma posición, pues digamos que para efectos de eficiencia dentro de lo que estoy haciendo, pues es indiferente, en ese caso puntual, que yo haya seleccionado toda la tabla o haya seleccionado las dos primeras, porque a la hora del T, la segunda columna es la que me está dando la respuesta. ¿Ya estamos ahí? Sí, señor. Ok.
Ahora, si yo te estuviera pidiendo la antigüedad, pues tendrías que haber seleccionado hasta la C o hasta la D, no importa, porque la columna es la 3. ¿Ok? Bien. Entonces, cuando ustedes no seleccionan nada en nuestra tablita, nos aparece un ND. Ese ND para este ejercicio es un error que no se ha encontrado este ejercicio, no se ha encontrado ese elemento. Pero nosotros que estamos construyendo este formulario sabemos que eso va a suceder. Yo puedo decirle a Excel que me muestre otra cosa diferente en caso de que salga un error. ¿Ok? ¿Cómo se hace esto? Y me lo vamos a aprender a hacer. Voy a dar aquí doble clic y entre el igual y el buscar, vamos a colocar la función si.error. En algunas versiones dice si error. ¿Ok? Si.error. Ese si.error lo que hace es que si encuentra en un cálculo un error, yo tengo la posibilidad de generar una expresión nueva, un cálculo nuevo, o que aparezca un texto o que no aparezca nada. Entonces, para este ejercicio yo voy a colocar lo siguiente, si.error, y voy a ir al final de esa función de buscar. Entonces le voy a decir, si usted encuentra en esa función un error, entonces yo quiero que demuestre algo. En este caso, ese algo es digite seleccione un NIT. Seleccione un NIT. Y cierro paréntesis. Bien. De ahí me dice seleccione un NIT. Ah, porque no lo he seleccionado, entonces ya voy, selecciono y me sale. ¿Listo? Esta función de si.error, cuando usted la utilice, mire, nunca la utilice para ocultar errores. Me voy a explicar. Si usted está haciendo una función de buscar B, por ejemplo, y resulta que al ir buscando una información usted no la encuentra, entonces para que no se le vea el informe solo con NDs, pues como ya aprendí a hacer el si.error, entonces ya hago si.error y comillas, no me muestra nada. No. Coloque avisos en el cual usted esté mostrando, por ejemplo, una posibilidad de resolución, ¿sí? Por ejemplo, valide los datos en tabla 2, o es importante revisar el NIT, o bueno, no sé, algo que a usted le llame la atención frente a ese dato. No se ha ingresado el código en la tabla madre, no sé, una cosa de esas que automáticamente identifique que es necesario generar una acción. Nunca utilice el si.error para ocultar errores que deben ser validados. Si estamos, nunca lo utilicen en ese sentido. Debemos ser muy profesionales en eso. Entonces, en este caso, fíjese que el error, ¿en qué radica? El error radica en que yo no he ingresado un NIT. Como no ingresé un NIT, aquí me dice, seleccione un NIT. Ah, bueno, sí, ya lo seleccioné. Esa es la persona que me está llamando. ¿Sí está claro, ahí? Sí, Porque señor. ahora me sale, yo tengo un NIT y me sale nombre. Nombre, porque seguramente hiciste lo siguiente. Voy a colocar acá, voy a hacer lo siguiente. O hiciste esto, no, aquí no sería eso, este sería acá. Colocar acá. No, hay algo que tú le escribiste mal en la función, o no le colocaste comillas, no sé si pongo acá. O sea, aquí no voy a colocarlo entre comillas. Entonces aquí me dice nombre. Me dice nombre, ¿por qué? Porque resulta que la frase seleccione un NIT, no la coloqué entre comillas. ¿Ok? Es posible que eso te esté pasando. Sí la tengo, envié la forma. Ya voy a revisar. ¿Colocaste la función en el chat? Quiero verla. El error está con doble O. Ya. Sí, tiene un error. Tiene un error. El sí error. Muy bien. Listo. Perfecto. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Aquí dice, el cliente es. Resulta que por ningún lado de la tabla cliente me dice si el cliente es
persona natural o persona jurídica. No dice, en la tabla cliente solo dice el NID, el nombre, la antigüedad y el tipo de cliente, pero no si el cliente es persona natural o persona jurídica. Entonces acá, segunda forma de hacer una lista. La primera que acabamos de hacer fue, vaya y seleccione una lista que está en otra hoja. Y hago una salvedad aquí. Este que acabamos de hacer así, de ir a otro sitio donde está una lista, no se puede hacer en Office 2007. Sí, por eso me preocupaba cuando fuéramos a llegar acá, porque no se iba a poder hacer de esa manera. ¿Ok? Pero bueno, tocaba hacerlo de otra, pero de esa puntualmente como lo acabamos de hacer, de ir a seleccionar el origen de datos, no se puede hacer en 2007. Segunda forma de hacer una lista. Entonces, yo tengo que generar una lista para poder elegir persona natural o persona jurídica. Te ubico en C6, le doy clic en validación de datos y en permitir elijo lista. Hasta ahí todo es normalito, todo es igualito. En el origen voy a escribir persona natural, punto y coma, persona jurídica. No más. Persona natural, punto y coma, persona jurídica. ¿Listo? Separado con punto y coma, pulso aceptar. Si lo hago correctamente, sale la flechita, la cual despliego y me sale las dos opciones, o persona natural o persona jurídica, y elijo la que es. ¿Listo? Inténtenlo hacer, me avisan cuando lo hayan hecho. ¿Listo? ¿Ya lo hicimos? ¿Me confirman? Sí, señor. Ok. Listo. Este Pero tipo de una listas, pregunta, perfecto. Perdón, Señor. perdón, una pregunta. Dale. ¿Por qué aquí sí son unos textos los que uno escribe no van entre comillas? Porque no es una formulación. Aquí esto no hace parte de una función, no hace parte de una formulación, sino sencillamente son textos que podrían estar inmersos dentro de la celda. Por eso no van entre comillas. ¿Sí? Son textos. Y en ese orden de ideas, pues no tengo ninguna implicación. O sea, no tengo un lío acá. Es por esa razón. No hacen parte de una formulación. Bien. ¿Sí está claro? Sí. Mauricio. Sí, claro. Ok, perfecto. Sí, Listo. está claro. Listo. Entonces, ojo, estas listas pequeñas que se hacen acá son cuando efectivamente son listas que son demasiado pequeñas. Por ejemplo, qué sé yo, estado civil, tipo de documento, género, en fin, cuando son pequeñas, ya cuando se tiene que tener una lista pues de 10, 15, 20 elementos, pues ahí sí generemos una lista hacia abajo que me permita a mí identificar claramente pues de dónde proviene esa información. ¿Listo? Entonces, vuelvo a reiterar, cuando tengo que escribir, hacer listas pequeñas es para eso, datos muy pequeños para elegir, inclusive de pronto no varían con el tiempo, verdadero y falso, sí o no, otro, ¿sí? Son elementos pequeños que no requieren hacer una lista en otra hoja para poderlo llamar. ¿Listo? Bien. Vamos a pulsar a aceptar. Luego tenemos tipo de PQRS. Antes de continuar, quiero comentar lo siguiente. Usted puede generar listas con información que esté en una columna o en una fila. En una columna o en una fila. ¿Listo? De manera tal que usted pueda fácilmente generar la información que está allí. Usted no puede hacer listas de información con dos columnas o dos filas. No, con una columna o con una fila. ¿Ok? Vale. Entonces, tercera forma de generar una lista. Bien. Vamos a irnos a una hojita café que dice tipos de PQRS. Y resulta que aquí hay varios submenús.
luego vamos a ir utilizando. En uno de esos dice tipo de PQRS. Por favor, vamos a identificarlo en la parte superior izquierda y vamos a seleccionar de petición a felicitación. ¿Ok? Seleccionamos eso, petición a felicitación. Y ese grupo de celdas, vamos a darle un nombre. Vamos a darles PQRS. Vamos a darle el nombre de PQRS a ese grupo. De B4 a B8, de la hoja tipos de PQRS, vamos a darle PQRS. Ese es el nombre. ¿Listo? Bien. Devolvámonos a nuestra hojita de PQRS. Entonces ahora, tercera forma de generar una lista. Tercera. La primera fue yendo a un sitio y seleccionando un rango. La segunda fue escribiéndola. Esta tercera forma de hacer una lista, vamos a la selección de datos lista, en el origen lo que vamos a hacer es llamar ese grupo de información. ¿Cómo se llama? Le coloca igual y el nombre que usted le dio, PQRS, y pulsa aceptar. Cuando usted selecciona, se va a dar cuenta del listado. ¿Listo? Por favor, hagamos. Dele el nombre a ese grupo de elementos y cuando se devuelva la hojita del dato que estamos trabajando, le da igual PQRS. Me avisan cuando lo hayan hecho, por favor. Profe, una pregunta, ¿no se hubiera seleccionado la que tienes ahí que también dice las 4 opciones, 5 opciones? Me perdí. ¿Cuáles 5 opciones? Esa, que dice petición, que, o sea, son... No. Se podría haber hecho, pero ese ejercicio lo tengo para otra cosa. Ah, Ya ok. les voy a explicar. Ah, Sí, no, vale. vale, listo. Gracias. Sí. Si se selecciona esas, también se selecciona con el color de la celda y el No, color de la fuente. no, es el texto. Pero no seleccionemos esa, seleccionemos la que está en tipos de PQRS. Y esto me avisan cuando lo hayan hecho, por favor. Listo. Listo. Ok. 3 formas de generar listas. Hasta ahora ya. 3 formas. Bien. Es aceptar. Clase de PQRS. La clase de PQRS se encuentra en tipos de PQRS y dice aquí, clase de PQRS. Ya tienen, de las 3 formas anteriores, hay 2 que le pueden aplicar. Si usted coloca, le da por ir hasta el sitio y seleccionar esto, vale. O darle un nombre a ese grupo y llamar el nombre. El que ustedes quieran está correcto. Entonces necesito ver de esas clases de PQRS listado, que yo pueda elegir que la clase es porque demora en el servicio, o en servicio al usuario, o es el website. ¿Listo? Es lo que necesito ver desplegado allí. Cualquiera de los 2 elementos, nombrando el área o yendo hasta allá, es válido. Aquí es más para que ustedes practiquen un poquito ese primer ejercicio. En mi caso, yo voy a seleccionar como origen, voy a seleccionar este ranguito, no más. Y pulso aceptar.
¿Listo? Sí, profe. Ok. Muy bien. Ok, perfecto. Pero tengo una pregunta. Señora. O sea, usted ha ido poniendo lo de la persona jurídica, reclamo de atención no discriminada, ¿cierto? Usted pues lo ha escogido como Al de azar. manera al azar. Sí, listo. Gracias. Que no porque sea ese el que quiero que ustedes hagan, no. Además, ni siquiera tienen que tener ustedes el mismo cliente, sino sencillamente que ustedes vayan dándose cuenta cómo van afectando la regla de acuerdo a la lista que usted va eligiendo. Eso es todo, no es más. En la acción sugerida, aquí quiero que ustedes me cuenten cómo creen que se va a hacer. Voy a explicar. La acción sugerida va a depender del reclamo, ¿ok? Va a depender del tipo de PQRS. De si es reclamo, entonces yo tengo por acá que dice, me debe aparecer esto. Ah, es un reclamo, entonces debe aparecer o envío urgente, o responder mediante correo, o verificar con control, o realizar corrección. Pero si yo lo que estoy haciendo no es un reclamo, sino lo que estoy haciendo es una petición, es allá en acción sugerida debe mostrarme es un trámite interno o devolver una llamada. Pregunta, ¿cómo creen ustedes que eso debería suceder? Se puede crear una tabla con esa información y después utilizar un buscar H. Pero las tablas están creadas, mira, ahí están las tablitas. Pregunta, ¿se podría crear una función en donde, teniendo en cuenta el cuadrito de PQRS, o sea, o el tipo, la C7, o sea, teniendo en cuenta la C7, se dé Sí. lugar a la acción sugerida dependiendo de que salga en esa celda? Entonces, si Sí, sale por ahí es. petición, ir que vaya y busque en la tabla de tipos de PQRs cuáles son las acciones sugeridas que da para ese tipo de PQRs. Bien, casi es por ahí. Ahí más o menos la tienen en la cabeza, pero es donde lo haríamos. La pregunta es en dónde lo hacemos. Porque la intención es esa. Bien, antes de hacerlo, debemos, para cada tipo de PQRS que tenemos acá, en este caso, por ejemplo, petición, ¿sí? Vamos a seleccionar, por ejemplo, las dos primeras, trámite interno, que se refiere al posible menú de peticiones. Selecciono este grupo y voy a darle nombre exactamente igual al PQR que hace referencia. ¿Listo? En este caso, petición, y pulso Enter. Luego el segundo, selecciono ese grupo y le doy nombre de queja. El tercero se llama reclamo, entonces, y así lo hago con los otros. ¿Listo? Con cada uno hago ese ejercicio. Lo primero que voy a hacer, procuren seleccionar sin los títulos. No me va a afectar, pero es para que no me vaya a salir ese nombre. Y lo hacemos para cada uno. Entonces, por favor, avísenme cuando ya le han dado nombre a cada uno. Listo. Listo, muy bien. Entonces, tal como estaba comentando unas compañeras ahorita, sí, nos toca utilizar una función. El asunto es en dónde. En el que cada vez que cambie ya el tipo de PQRS, podamos validar el tipo de menú o de acción sugerida por ese tipo de PQRS. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle clic allá en la celda C9, en validación de datos, y elegimos lista.
Está ahí, igualitico que todos. Pero aquí en el origen vamos a hacer la siguiente función. Igual indirecto. Igual indirecto y abro paréntesis. Pues como dijo la compañera, vamos a sacar un menú dependiendo de lo que sea la celda C7. Selecciono la celda C7 y cierro paréntesis. Indirecto C7. Y aceptar. Entonces, si yo elijo petición, en acción sugerida veo el menú de petición. Si yo elijo queja, en acción sugerida veo el menú de queja. Y así con cada uno. Y así con cada uno. ¿Ok? Así con cada uno. Profe, ¿me puede dar como la definición o para qué se usa esa de indirecto? Indirecto lo que me hace es traerme, en términos de lo que utiliza Excel, es traer la información que hace parte de un grupo de datos al cual le he dado nombre. ¿Sí? Eso es lo que hace, traerme, devolverme esa información. ¿Sí? Que para el efecto nuestro estamos buscando acá. Es posible que yo pueda utilizar este indirecto, nunca lo he hecho en un buscar, no lo he hecho en un sí, pero podríamos hacerlo. Es decir, que yo tenga un grupo de cosas puntuales y que yo requiera buscar información en ese grupo puntual de elementos. ¿Sí? En este caso, ese indirecto, como bien lo escribo acá, escribo indirecto, ¿sí? Lo que me dice es que devuelve esa referencia, ¿sí? Y esa referencia la toma como si fuera parte de un texto. Eso es lo que me está haciendo el indirecto. Devuelve esa referencia. Y uno de los elementos puntuales para poderlo utilizar es principalmente en este tipo de listas. ¿Ok? En este tipo de listas. Entonces lo que él está haciendo es tomando ese nombre que aparece en la celda C7 y llamarme ese grupo de información al cual yo le coloqué un nombre. Eso es lo que está haciendo en este momento Excel. En felicitación, en la celda C7 está el nombre de un grupo. Y lo que me hace indirecto en la lista es traerme la información de ese grupo. Eso es lo que está haciendo. Escoge eso y lo trata como un nombre directamente. ¿Por qué lo llaman directo? Porque no lo escribí, porque está relacionado en otro sitio diferente de mi formulación o de mi hoja. Eso es lo que está haciendo en este momento esa función de indirecto. Y se usa principalmente en ese tipo de ejercicios. En ese tipo de ejercicios donde yo utilizo listas. Profe, imagínate que me dice que hay un error desde el inicio. O sea, cuando dice, voy y pongo lista y pongo igual indirecto, pues C7 fijado en forma relativa y absoluta, y cuando voy a aceptar me dice el origen actualmente evalúa un error, desea continuar. Sí, dile que sí. A mí me pasa igual. Listo, y no me sale nada. Listo. Pregunta, ¿ustedes tienen elegido algo en tipo de PQRS? Sí. ¿Sí? Entonces, Sí. puede ser una de dos cosas. O que no tienen elegido o que ese nombre está mal escrito. Y una forma de saberlo, ustedes saben que es ir al cuadro de nombres y validar que esté allí. ¿Sí? ¿Ya lo validaste? ¿Ya validaron que estén todos? Felicitación, petición, PQRS, queja, reclamo y sugerencia. Felicitación, petición, queja, reclamo y sugerencia. Deben estar ahí. Y es posible que no estén o estén mal ubicados. No, profe, ahí están. La pregunta entonces es, ¿cómo si me voy para tipo de PQRS, ¿cierto? Sí. Y veo cómo está organizado, pues como cuál es la configuración. Ahí me doy cuenta, a ver, estoy
de base, PQR. Me voy para tipo y están los tipos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él fue, de pronto, no sé. Yo ya pude, ya me salió porque me pasaba lo mismo que a ti. Y pues validé, fue como el grupo que creé para cada grupo, valga la redundancia. Y pues creo que no sé, antes como que no quedaron creados y ya pues aparecen todos. Y ahí sí me generó, digamos que las opciones en la pestaña de PQRs. Porque yo me voy pues como a la validación y a la configuración y cuando le doy el origen se me va para PQRs y se me van para los tipos de PQRS y sale pues petición, queja, reclamo, sugerencia y felicitación. Bien, Entonces, no sé. otra posibilidad es que tú tengas, en vez de igual indirecto, tengas la palabra indirecto solamente, aunque no creo que sea eso. O tengas más escrito la palabra indirecto. O que simplemente, como bien dijo tu compañera, valides, por ejemplo, te vas a petición y te esté mostrando el área respectiva. ¿Sí? Profe, eso fue lo que acabé de hacer y no. Ok. ¿No te lleva a esos sitios o sí te lleva? Me lleva a los tipos de cada uno. Sí, pues como nombramos ese grupito de datos, indirecto, voy a ver si volviendo a... Es importante que esté escrito tal como está arriba, ¿no? Si te lo pediste petición continua, pues no va a existir. O felicitaciones en vez de felicitación. Profe, pero pues no tendría sentido porque si yo cogí fue ¿cómo se dice? El rango que usted dijo que era los tipos de PQRs que sería desde la columna B3 a la B8, no tendría sentido que esté mal escrito. Listo, vamos a hacer una cosa, Ana María, ¿listo? Yo voy a dejar de compartir. ¿Sabemos cómo compartir la pantalla? Mira mi pantalla. Un segundo. Sí. Por favor. Entonces, al lado del micrófono tú vas a encontrar en tu equipo un cuadrito que dice compartir. Tú le vas a dar clic allí, sale un cuadro en la parte inferior, le das clic en ese cuadro. Sí, en pantalla 1. Listo, entonces, por favor, compárteme tu pantalla. Comparte tu pantalla y quiero ver lo que estás haciendo. Listo. Profe, discúlpame, qué pena. ¿Tú me puedes explicar nuevamente, pues no sé, como el significado de la función? Es que como estaba intentando, pues, solucionar que no me daba, la verdad pues estaba un poco dispersa y no escuché muy bien. Ok, está hablando que la función indirecta lo que hace es traerme de manera indirecta, la información a modo de texto relacionada con el nombre de una referencia, lo que está sucediendo de manera indirecta. ¿Por qué se llama de manera indirecta? Porque no está en ese mismo campo, sino está en otro sitio diferente. Ok, listo, dale ahí un momentico a aceptar, dale cancelar. Porque, mira, me voy para origen y mira. No, está bien. Se me va. No, está súper bien, dale a aceptar. Estamos bien. Esa es la que está correcta, dale a aceptar. No, espérate un segundo. Devuelve otra vez. Aceptar. Y claro, él te va a llevar a ese sitio. Dale clic adentro de PQRS, en el origen. Bueno, no importa, tú seleccionaste el menú tipo de PQRS. Eso se puede corregir luego, pero eso no nos va a afectar el ejercicio. Pulsa aceptar. Quiero que te vayas a la celda C9. A la celda C9. Listo. Despliega lo que dice ahí. Despliega. No sale nada. Listo. Entonces, dale clic arriba en validación de datos. Ahí. Indirecto C7. Igual indirecto. ¿Tienes igual espacio indirecto o igual indirecto? No, igual indirecto. Aceptar. Listo. Vale. Igual indirecto. Aceptar. Pero no le des espacio, ¿no? No tiene espacio. Dale sí. Y sigue sin salir. Listo. Vete al cuadro de nombres, por favor.
al cuadro de nombres. No. Arriba en el cuadro de nombres. Allá donde No. dice B8. Allá arriba donde dice B8. No sé. Arribita. ¿En cuál? Aquí. Encima de la letra A. Encima de la letra A. Ah, ok, aquí. Listo, dale clic. Mira. Dale clic en petición. ¿Tienes petición? No tienes petición. Solo tienes felicitación. Que era lo que estaba diciendo tu compañera. Entonces, sí, vete entonces al primer grupo que dice petición, por favor, en esa hojita. Al primer grupo que dice petición. Selecciona eso y allá dale clic en petición. Y enter. Al segundo grupo que dice queja. Ay, yo lo había hecho. Ok. Y enter. Eso. Recuerda que tienes que darle enter. Eso fue lo que pasó. Ok. Bueno, Recuerden profe, que listo. hay que darle enter. Listo, Ya, enter. Si eso no, no fue. queda fijo. Listo, Eso vale. fue. Listo. Gracias, Perfecto. profe. Con gusto. Continuemos con lo nuestro. Entonces, hemos encontrado 4 formas de hacer una lista. Este ejercicio es muy interesante porque ustedes les van a permitir precisamente manejar múltiples menús cuando tengo diferentes opciones. ¿En qué me puede servir? Me puede servir, entre otras cosas, para hacer este tipo de formularios, para poder agregar en una tabla de datos, pero yo estoy copiando la información y él va generando esas listas y yo puedo copiar las listas, yo puedo copiar, darle clic a sostenido, por decirlo de alguna manera, y él me va a copiar, digamos que el contenido, yo puedo copiar toda la celda. Me puede ayudar, por ejemplo, para una consulta de un bien. Este pequeño ejercicio también me puede permitir la consulta de un contrato. Por ejemplo, en vez de donde dice fecha, usted puede colocar contrato número tal y abajo sacar toda la información de ese contrato y de pronto hacer observaciones pertinentes. En fin, la cantidad de cosas que ustedes pueden hacer eso, que pueden utilizar esto, depende muchísimo, ojo, muchísimo de su necesidad. ¿Okay? Muchísimo de su necesidad. Ya algunos de sus compañeros lo han estado haciendo, por ejemplo, para temas que tienen que ver con temas de contratos, con temas de vencimientos, con temas de manejo de facturas, en fin. Entonces ya cada uno de ustedes va mirando cómo pueden aplicar este tipo de restricciones, ¿vale? Profe, ¿Preguntas una hasta ahí? pregunta. Señora, dime. No sé, pues me disculpan la ignorancia, pero quería saber si cuando, digamos, uno en una base que contenga mucha información, como por ejemplo una base de peticiones, o sea, las peticiones, digamos, de la entidad que maneja pues bastante volumen, si yo pongo este tipo de listas desplegables, ¿me pone la base más lenta o eso no tiene ninguna incidencia? Bueno, lo que me va a hacer más lenta o no más lenta la base de datos, por decirlo de esa manera, es que contenga ya un dato, que tenga ya un registro. Yo le estoy colocando una opción, pero si no le he colocado el dato pues todavía no tiene caracteres que sumar a ese ejercicio. No se va a poner lento. Y gracias por hacer ese comentario. Yo tengo una base de datos, estamos hablando de 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 registros. Una sugerencia que yo hago, y ojo lo que voy a hacer acá, por favor, presten atención todos acá un segundito. Voy a ir un momentico a mi hoja de ventas. ¿Sí? Y usted necesita, porque eso nos ha pasado a todos, hemos de pronto tenido tablas tan grandes que usted cada vez que le da enter se demora 30, 40 segundos, un minuto para volver a manejar la información. Eso depende de varias circunstancias. La primera, de la cantidad de formulación que tenga mi hoja, la cantidad de datos que tenga formulados, la cantidad de recálculos. Cada vez que usted pulsa enter, la hoja se recalcula toda la hoja se recalcula, no solamente esa celda. Entonces, para evitar que de pronto se me demore, por decir algo, ¿sí? Que yo voy a hacer la copia de una fórmula, ¿sí? Copié la fórmula, eso fue rapidito, pero de pronto en una tabla está muy pesada. ¿Yo qué sugiero hacer? Pero teniendo mucho cuidado y teniendo conciencia con lo que les voy a indicar. Usted puede ir a fórmulas, ¿sí? Y en fórmulas hay una opción que dice opciones de cálculo.
por defecto dice automático. Usted puede decirle manual. Usted hace todos los cálculos. Voy a hacer este ejercicio con con esos 4 elementos que está ahí. Supongamos que usted en su hoja formuló la primera fila y le doy doble clic. Si usted se da cuenta, aparentemente todos los datos están acá, todos los datos son iguales. Lo que realmente ha sucedido es que me copió la formulación, pero no me hizo el recálculo. ¿Sí? ¿Y yo qué puedo decir? Por ejemplo, darle F9 y él automáticamente me recalcula la hoja, o darle opciones de cálculo automático para que vuelva a recalcular la hoja. ¿Sí? Pero solamente en momentos en que definitivamente mi hoja se pone demasiado lenta por la cantidad de datos que tiene. Cada vez que yo le hago un enter, o cada vez que le hago una columna nueva, cada vez que yo copio una formulación, se pone demasiado lenta. Sugerencia, coloque las opciones de cálculo manual, inserte todas las funciones, luego automático o F9 y automáticamente queda eso cuadrado. La salvedad aquí es la siguiente. 1, no se le vaya a olvidar que usted tiene esa hoja como cálculo manual, porque de pronto va a cometer errores y de pronto la envía así. Si usted le envía la hoja de cálculo a otra persona con la opción manual y le hace a esa persona alguna modificación, va a considerar que posiblemente hay un error porque usted le dijo previamente que tenía que hacer. Entonces, vuelvo a reiterar, esta opción de cálculo manual para hojas demasiado pesadas que hacen que su cálculo personal se demore mucho. ¿Listo? Cuando usted esté utilizando esto y quiera seguirlo utilizando y mirar finalmente el resultado, 2 opciones. O pulsa la tecla F9 o le dice cálculo automático para que recalcule la hoja. ¿Listo? Pero solamente para esos momentos. Solamente para esos momentos, por favor. No lo van a mantener siempre porque si no se les puede convertir entonces a ustedes más bien en un dolor de cabeza. Pero les estoy mostrando una opción que sirve en este instante para sus ejercicios personales. ¿Listo? Señor, gracias. Vale, bien. Vamos a culminar entonces este ejercicio que estamos trabajando acá. La idea de estos colorcitos que están aquí es lo siguiente. Yo quiero que Excel me muestre cada vez que cambio aquí un tipo de PQRS, me cambie por el color, o sea, me cambie de aquí para abajo, toda la información del PQR, me cambie según la petición. Entonces, ojo acá lo que voy a hacer. Si aquí en C7 me muestra que es una petición, yo quiero ver esta área con este color, naranja y con letra, con color de fuente negrita y negra. Eso es lo que quiero hacer. Entonces, ¿qué hice? Seleccioné eso. Seleccioné esta área de C7 a C10. Luego, ¿qué voy a hacer? Recordemos que voy a inicio, formato condicional, y allí voy a darle clic en nueva regla, en este caso particular. Y le voy a decir, venga, utilice una fórmula que determine las zetas para aplicar el formato. Eso ya lo habíamos hecho con un ejercicio de hablar con vendedor. Pero ahora vamos a hacerlo con varias celdas. Y le digo, mire, da formato donde esta fórmula sea verdadera, o sea, donde C7, ¿sí? C7 sea igual, entre comillas, ahí sí les digo entre comillas, a ver, creo que es petición, petición, y cierro comillas, porque ya hace parte de una formulación. El formato que quiero ver es, vamos a ver, negrita y relleno naranja. Esto es lo que quiero. Pulso aceptar, pulso aceptar. Si yo elijo aquí petición, todo se pone naranja. ¿Listo? Voy a hacerlo con la segunda. Voy a hacerlo con la segunda. Seleccione todo. Mire. Formato condicional. Nueva regla. Utilice una fórmula que determine las celdas. Y aquí le escribo. C7 igual, entre comillas, que. En ese caso no le quité los símbolos pesos a la celda C7 porque todas las celdas hacen referencia a esa celda en particular.
formato, relleno rojo, fuente negrita y amarilla, lo que está así. Y aceptar. Y aceptar. Entonces, si yo elijo queja, todo se pone de ese color. ¿Listo? Entonces, van a hacerlo ustedes con todos los datos que están ahí. Ahí están los colores con el que debe quedar. Recuerden que deben seleccionar todo. Seleccionen de C7 a C10. Por favor, asciendan. Me avisen cuando lo hayan hecho, por favor. Listo. ¿Listo? ¿Te funcionó con todos? Listo, profe. Sí. Listo, Mauricio. profe. Listo. María Consuelo. No tiene audio. Ah, verdad que María Consuelo no tiene audio. Listo. Ok. Muy bien. Perfecto. Listo. Entonces miren lo práctico que es, porque este tipo de llamadas, así en ese tipo de ejercicios también me permite
como visualmente ver qué tipo de información estoy manejando, ¿ok? Desde un principio. Entonces, es una sugerencia que les hago frente a lo que puede suceder al momento de generar formatos condicionales. Si yo voy acá, elijo formato condicional, elijo administrar reglas, voy a ver las reglas que se están aplicando allá. Y quiero aquí detenerme ya para finalizar. Si por alguna situación usted no le sirvió la regla que colocó y vuelve y lo intenta, y vuelve y lo intenta, pues va a quedar 3, 4 reglas colocadas para la misma celda o grupos de celdas. Y lo que puede suceder es que confunda Excel. ¿Qué sugiero? Elimine las reglas que le sobran o elimine todas las reglas que se repiten y vuélvalo a hacer. Para que en este orden de ideas usted no va a tener problemas frente a la aplicación específica de ese formato condicional. Si usted se da cuenta, yo tengo acá solamente tengo 5 reglas, no más. Y aquí dice claramente a qué hace referencia cada formulación. ¿Ok? Entonces tengan eso presente porque si usted genera la misma regla pero de diferentes formas, con los diferentes colores o inclusive repitiendo el mismo color, puede estar confundiendo Excel. ¿Vale? ¿Preguntas? Muy bien, muchachos. Vamos a dejar hasta ahí. Mañana vamos a arrancar, vamos a culminar acá una parte de formulación con unas funciones que son de bases de datos, ¿ok? Con unas funciones de base de datos. Mañana les explicaré en qué consisten esas funciones. Sé que les va a ayudar muchísimo frente a la información que tiene. Vamos a continuar con subtotales y subtotales anidados, pasando por filtros avanzados, que son el preámbulo para trabajar tablas dinámicas, ¿ok? Necesitamos conocer esos elementos de uso de funciones de base de datos y de las herramientas de subtotales anidados y filtro avanzado previo a empezar a trabajar tablas y gráficos dinámicos. ¿Listo, chicos? ¿Preguntas, muchachos, antes de culminar? No, profe, todos. Claro. Listo. Muy bien. Listo, No, gracias. Listo, perfecto. Entonces ya podemos Muchas guardar, podemos gracias. cerrar. Procuro igual Gracias. que ayer, procuro por el mediodía estar colocándole la información en sus correos. ¿Listo? Muy bien. Gracias, profe. Un buen día para todos. Que Dios los bendiga. Buen Buen día, día, hasta luego. Muchas gracias. Gracias, buen día. Con gusto.